Sosteniendo las flores y tarjetas que los vecinos me habían dado para celebrar mis 70 años, entré silenciosamente a casa. El aroma de las rosas blancas llenaba el aire mientras cerraba la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido. Sandra me había llamado para confirmar la cena, pero olvidé mi teléfono móvil en la mesa de la cocina cuando salí a recibir las felicitaciones de los vecinos. De repente, escuché una conversación telefónica de mi hija con mi yerno. Lo que escuché me dejó sin palabras, porque cuando ella salió del cuarto toda sonriente, ya no era la misma hija que yo creía conocer. La voz de Claudia resonaba desde el estudio, pero había algo diferente en su tono. Algo frío, calculador, que jamás había escuchado antes. Me quedé inmóvil junto a la entrada, sintiendo como si estuviera espiando a una completa extraña. Las flores comenzaron a temblar en mis manos cuando capté algunas palabras sueltas: mamá, confianza, dinero, fingir. Mi corazón se aceleró de una forma alarmante, como si mi propio cuerpo supiera que algo terrible estaba a punto de revelarse. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de 70 años de vida, después de haber criado a Claudia sola desde que tenía 5 años, después de haber sacrificado mis sueños, mi carrera como maestra, mis oportunidades amorosas por darle todo lo que necesitaba, ¿era posible que mi propia hija estuviera tramando algo en mi contra? No, no podía ser cierto. Tenía que estar malinterpretando la conversación. Quizás el cansancio de la celebración me estaba jugando una mala pasada. Pero las palabras siguieron llegando como puñaladas. Cada frase que lograba escuchar destruía un pedacito más de mi mundo. La risa de Claudia, esa risa que conocía desde que era bebé, ahora sonaba cruel, despiadada. Me llevé una mano al pecho, sintiendo como el aire me faltaba. ¿Cómo era posible que no me hubiera dado cuenta antes? ¿Qué clase de madre era yo que no había visto las verdaderas intenciones de mi propia hija? La mujer que había cambiado 1000 pañales, que había pasado noches en vela cuando tenía fiebre, que había trabajado dobles turnos para pagarle la universidad. El ramo de flores se deslizó de mis manos y cayó silenciosamente sobre la alfombra persa que había heredado de mi madre. Las tarjetas de felicitación se esparcieron por el suelo como hojas secas, igual que mis ilusiones. 70 años celebrando mi cumpleaños. Y quizás este sería el último en mi propia casa. La ironía me golpeó como una bofetada. Había estado tan feliz minutos antes, sintiéndome amada y valorada por mis vecinos, por mi familia. Los Martínez de al lado me habían regalado un pastel casero, la señora García había tejido una bufanda color rosa especialmente para mí, y el joven Sebastián del apartamento de arriba me había traído chocolates importados. Mis piernas temblaron cuando escuché pasos acercándose por el pasillo. Con movimientos desesperados pero silenciosos, me agaché para recoger las flores del suelo, rogando que el crujido de mis rodillas artríticas no me delatara. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de procesar lo impensable. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Desde cuándo las sonrisas de mi hija eran falsas? ¿Pablo había sido parte del plan desde el principio? Logré escabullirme por la puerta trasera que daba al pequeño jardín donde cultivaba mis tomates y hierbas aromáticas. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro, pero no logró calmar el fuego que ardía en mi pecho. Mis manos ancianas temblaban tanto que apenas podía sostener las flores. Durante toda mi vida había sido una mujer tranquila, confiada, que siempre veía lo mejor en las personas. Pero en ese momento, por primera vez en 70 años, sentí una rabia tan profunda que me asustó a mí misma. Respiré profundamente varias veces, tratando de recuperar la compostura. No podía dejar que Claudia sospechara que había escuchado algo. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para decidir qué hacer con esta información devastadora. Acomodé las flores como pude y regresé a la casa, fingiendo que acababa de llegar del jardín. Puse las rosas en el florero de cristal que Claudia me había regalado el año pasado por el Día de las Madres. ¿También eso había sido parte de la actuación? Claudia apareció en la cocina unos minutos después, radiante, con esa sonrisa que siempre había derretido mi corazón. Sus ojos verdes brillaban con lo que yo había interpretado siempre como amor genuino, pero ahora me preguntaba si no era simplemente satisfacción por lo bien que estaba ejecutando su plan. Mamá, qué hermosas flores. Los vecinos te adoran, y con razón. Eres la persona más dulce del mundo. Me abrazó con cariño, me besó la frente como había hecho miles de veces, me dijo lo mucho que me quería. Pero ahora, cada caricia se sentía como una traición, cada palabra dulce como una mentira envenenada. Su perfume floral,
que siempre me había tranquilizado, ahora me mareaba. Sus brazos, que habían sido mi refugio durante tantos años, se sentían como una trampa. Te amo tanto, mamá. No sé qué haría sin ti en mi vida, susurró contra mi cabello canoso, y esas palabras que antes me habrían hecho llorar de felicidad, ahora me produjeron náuseas. ¿Estás bien, mamá? Te veo un poco pálida, me preguntó con esa voz llena de falsa preocupación que ahora reconocía por lo que realmente era. Sus ojos me escrutaron con una atención que antes había interpretado como cariño maternal, pero que ahora entendía como vigilancia calculada. Logré sonreír, asentir, murmurar algo sobre el cansancio de la celebración y la emoción de recibir tanto cariño de los vecinos. Descansa un poco, mamá. Mañana Pablo y yo queremos llevarte a almorzar a ese restaurante elegante que tanto te gusta. Será nuestra forma de celebrar tu cumpleaños en familia. Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte. ¿Sería mañana cuando me harían firmar los papeles? ¿Cuándo ejecutarían su plan final? Por dentro, algo había cambiado para siempre. La Eugenia ingenua que había vivido 70 años confiando ciegamente en el amor de su familia había muerto en esos minutos terribles. Y en su lugar, estaba naciendo una mujer que ya no se dejaría engañar nunca más. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo mientras miles de recuerdos pasaban por mi mente como una película en cámara lenta. ¿Cómo había sido tan ciega durante todos estos años? Repasé cada momento, cada gesto, cada palabra de Claudia, buscando señales que debería haber visto antes. Y las encontré. Dios mío, las encontré por todas partes. Recordé cuando Claudia conoció a Pablo hace 3 años. Había sido tan repentino, tan extraño. Un día me habló de un compañero de trabajo que le gustaba, y a la semana siguiente ya estaban viviendo juntos. Mamá, es el amor de mi vida, me había dicho con esos ojos brillantes que yo interpreté como felicidad. Es perfecto para mí. Ya verás qué hombre tan maravilloso es. Y yo, como la tonta que era, me emocioné tanto de ver a mi hija feliz que no hice las preguntas correctas. Pablo llegó a mi vida como un huracán de encanto y carisma. Alto, elegante, con esa sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación. Desde el primer día se mostró increíblemente atento conmigo. Me traía flores cada viernes, me ayudaba con las compras pesadas, arreglaba todo lo que se descomponía en la casa. Doña Eugenia, usted es como la madre que nunca tuve, me decía mientras reparaba la llave del fregadero o cambiaba los focos fundidos. Yo me derretía con cada palabra. ¿Cómo no me di cuenta de que era demasiado perfecto? ¿Qué hombre de 35 años dedica tanto tiempo a complacer a la suegra? Pero yo estaba tan sola desde que enviudé hace 10 años, tan hambrienta de afecto y compañía, que acepté todo sin cuestionamientos. Finalmente tenía la familia que siempre había soñado, una hija felizmente casada y un yerno que me trataba como a una reina. Ahora entendía por qué Pablo siempre mostraba tanto interés en mis finanzas. Doña Eugenia, tiene que cuidarse de los estafadores que se aprovechan de las personas mayores, me decía con voz preocupada. ¿Por qué no me deja ayudarla a revisar sus inversiones? Trabajo en el sector financiero, puedo asegurarme de que todo esté en orden. Yo, agradecida por su preocupación, le mostré todos mis documentos, mis cuentas bancarias, mis pólizas de seguro. Le di acceso a información que ni siquiera mi propio hermano conocía. La boda había sido extrañamente simple. Claudia, que desde niña había soñado con una gran celebración con vestido de princesa y cientos de invitados, de repente quería algo íntimo, solo la familia cercana. Mamá, lo importante es el amor, no la pompa, me había dicho. Pablo y yo preferimos invertir ese dinero en nuestro futuro. Yo admiré su madurez, su practicidad. ¡Qué idiota había sido! Ahora sabía que no querían una gran boda porque no querían llamar la atención, no querían que mucha gente conociera los detalles de su unión. Me levanté de la cama a las 4 de la madrugada, incapaz de seguir fingiendo que podía descansar. Fui a la cocina y me preparé una taza de té de manzanilla, pero ni siquiera eso logró calmar mis nervios. Mis manos temblaban mientras sostenía la taza, derramando pequeñas gotas sobre la mesa de madera que había comprado cuando Claudia era adolescente. Esta mesa había visto tantas conversaciones importantes. Cuando le expliqué los cambios de la pubertad, cuando discutimos sobre sus primeros novios, cuando celebramos su graduación universitaria. Recordé todas las veces que Pablo había insistido en que actualizara mi testamento. Doña Eugenia,
Es importante tener todo en orden legal. Usted no quiere que Claudia tenga problemas burocráticos si algo le pasa. Sus palabras siempre sonaban tan lógicas, tan consideradas. Y yo, conmovida por su preocupación por el bienestar de mi hija, había seguido todos sus consejos sin cuestionar nada. También recordé cómo había cambiado la dinámica familiar después de la boda. Antes, Claudia me llamaba todos los días, venía a visitarme 2 o 3 veces por semana, pasábamos horas hablando de todo y de nada. Pero después del matrimonio, las visitas se volvieron más espaciadas y siempre con Pablo presente. Cuando trataba de tener conversaciones privadas con mi hija, él siempre encontraba alguna excusa para unirse a nosotras o para que Claudia se fuera temprano. Pablo me está ayudando mucho a organizarme mejor con el tiempo, me explicaba Claudia cuando le preguntaba por qué ya no podíamos tener nuestras charlas de madre e hija como antes. Él dice que tengo que aprender a priorizar y no gastar tanto tiempo en visitas sociales. Yo interpreté esto como el celo natural de un recién casado, pero ahora entendía que Pablo estaba deliberadamente separándome de mi hija, aislándome para poder manipularme mejor. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas mientras recordaba la última Navidad. Habíamos estado los 3 juntos, aparentemente felices, abriendo regalos bajo el árbol que yo había decorado con tanto cariño. Pablo me había regalado un collar de perlas hermoso, diciendo, para la mujer más importante en nuestras vidas. Claudia me había dado un álbum de fotos con recuerdos de toda mi vida, con una dedicatoria que decía, para la mejor mamá del mundo, que siempre ha estado ahí para mí. ¿Cómo pudieron actuar con tanta naturalidad mientras planeaban robarme todo? ¿Cómo pudieron mirarme a los ojos mientras me decían cuánto me amaban, sabiendo que me estaban mintiendo? La frialdad de sus corazones me aterrorizaba más que la traición misma. ¿Qué clase de personas eran capaces de semejante crueldad calculada? Me dirigí al estudio donde había escuchado la conversación devastadora. Todo parecía normal. Los libros ordenados en los estantes, la computadora cerrada sobre el escritorio de caoba, la silla de cuero donde Claudia había estado sentada mientras destrozaba mi mundo. Abrí los cajones del escritorio, buscando algo, cualquier evidencia de lo que estaban planeando. Pero todo estaba limpio, organizado, sin rastros de conspiración. Sin embargo, recordé que Pablo siempre insistía en usar mi computadora cuando venía de visita. Mi laptop está muy lenta, doña Eugenia. ¿Me permite usar la suya para revisar unos emails del trabajo? Siempre tan educado, tan respetuoso pidiendo permiso. Ahora me preguntaba qué habría estado haciendo realmente en mi computadora. ¿Revisando mis cuentas? ¿Investigando mis propiedades? ¿Falsificando documentos? El amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, pintando el estudio de tonos dorados que antes me habrían parecido hermosos. Pero en ese momento, incluso la luz del sol se sentía falsa, engañosa. Escuché los primeros sonidos de la mañana, los pájaros cantando en el jardín, el lechero pasando por la calle, la señora García regando sus plantas en el balcón de enfrente. La vida normal continuaba su curso, ajena al terremoto personal que yo estaba viviendo. Pensé en mi difunto esposo, Roberto. Él siempre había sido más desconfiado que yo, más cuidadoso con las personas. Eugenia, tu corazón es demasiado bueno, me decía cuando yo defendía a alguien que él consideraba sospechoso. No todos tienen buenas intenciones. Tienes que aprender a protegerte. Si Roberto estuviera vivo, probablemente habría visto a través de la fachada de Pablo desde el primer día. Habría hecho las preguntas incómodas que yo nunca me atreví a formular. Regresé a la cocina y me serví otra taza de té, esta vez agregándole miel para calmar la amargura que sentía en la boca. Mientras revolvía lentamente la bebida caliente, tomé una decisión que cambiaría todo, no me quedaría como víctima pasiva. Si Claudia y Pablo creían que podían engañarme y robarme porque era una anciana indefensa, estaban muy equivocados. Había sobrevivido a la muerte de mis padres, a una juventud llena de dificultades económicas, a criar sola a una hija, a la pérdida del amor de mi vida. No iba a permitir que me destruyeran ahora, pero sabía que tenía que ser muy cuidadosa. No podía dejar que sospecharan que había descubierto su plan. Tenía que seguir actuando como la anciana ingenua y confiada que ellos creían que era, mientras en secreto investigaba la verdadera extensión de su traición. Era hora de que Eugenia, la maestra jubilada que había enseñado a cientos de niños a lo largo de su carrera, usara todas las habilidades de observación y estrategia que había desarrollado durante décadas. Durante los siguientes días, me convertí en una actriz consumada.
Cada mañana me despertaba, me miraba al espejo y me preparaba para interpretar el papel de mi vida, la abuela ingenua y confiada que Claudia y Pablo necesitaban que fuera para ejecutar su plan. Pero por dentro, mi mente trabajaba constantemente, analizando cada detalle, cada conversación, cada gesto sospechoso que había pasado por alto durante los últimos 3 años. El viernes por la mañana, Claudia llegó temprano con croissants frescos y café de mi cafetería favorita. «Buenos días, mami bella», me dijo con esa sonrisa radiante que antes me derretía el corazón. Pensé que podríamos desayunar juntas como en los viejos tiempos. Pero yo ya no era la misma mujer que una semana atrás se habría emocionado hasta las lágrimas por este gesto. Ahora veía la manipulación detrás de cada palabra dulce. «Qué detalle tan hermoso, mi amor», le respondí, esforzándome por sonar natural mientras preparaba los platos. Observé cómo sus ojos recorrían discretamente la casa, como si estuviera evaluando cada objeto, cada mueble, calculando su valor. Cuando pasó junto al aparador donde guardaba las joyas de mi madre, noté cómo su mirada se detuvo unos segundos más de lo normal en el cofre de madera tallada. Durante el desayuno, Claudia sacó el tema que evidentemente había venido a discutir. «Mamá, Pablo y yo estuvimos hablando sobre tu seguridad financiera. Creemos que sería buena idea que nos dieras poder legal para ayudarte a manejar tus cuentas. Ya sabes, para que no tengas que preocuparte por todas esas cosas complicadas». Su voz sonaba tan cariñosa, tan preocupada, que cualquier otra persona habría pensado que era una hija ejemplar cuidando de su madre anciana. Pero yo había aprendido a leer entre líneas. «¿Poder legal?», pregunté, fingiendo confusión. «¿Eso qué significa exactamente, mi amor?». Claudia se inclinó hacia adelante, tomó mis manos entre las suyas y me explicó con paciencia fingida cómo ese documento les permitiría ayudarme a tomar decisiones financieras importantes, a pagar mis cuentas, a manejar mis inversiones. «Es solo una precaución, mamá. Por si algún día no puedes ocuparte de estas cosas tú misma. Dios no quiera, pero a nuestra edad hay que estar preparados para cualquier eventualidad». La forma en que dijo nuestra edad me hizo sentir como si ya tuviera un pie en la tumba. Yo tenía 70 años, no 90. Estaba perfectamente lúcida y capaz de manejar mis propios asuntos. «Suena muy complicado, hijita», le dije, adoptando el tono de anciana abrumada que ella esperaba escuchar. «¿Tú crees que realmente es necesario? Me da un poco de miedo firmar documentos que no entiendo completamente». Claudia apretó mis manos con más fuerza, y por un momento, vi un destello de impaciencia en sus ojos antes de que volviera a componer su máscara de hija cariñosa. «Por eso estamos aquí Pablo y yo, mamá. Para protegerte y cuidarte. Confías en nosotros, ¿verdad?». Esa pregunta me golpeó como una bofetada. Durante toda mi vida había confiado en ella ciegamente, sin reservas, sin dudas. Había sido mi mayor orgullo, mi razón de vivir, mi legado más preciado. Y ahora descubría que esa confianza había sido mi mayor error. «Por supuesto que confío en ustedes, mi amor», mentí con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. «Solo necesito un poco de tiempo para pensarlo. Es una decisión muy importante». Claudia asintió, pero noté la tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos tamborilearon impacientes sobre la mesa. Claramente, habían esperado que accediera inmediatamente. Después de que se fue, me senté en mi sillón favorito y analicé la conversación. La urgencia de Claudia era palpable. ¿Por qué tanta prisa? ¿Había alguna fecha límite que yo desconocía? Recordé que Pablo había mencionado algo sobre mis bonos del gobierno durante esa conversación telefónica que había escuchado. Decidí que era hora de hacer algunas investigaciones. Ese mismo día, tomé un taxi hasta el banco donde tenía mis cuentas principales desde hacía más de 20 años. El señor Martínez, mi asesor financiero, me recibió con la cordialidad de siempre. «Señora Eugenia, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?». Le expliqué que quería revisar todos mis estados de cuenta de los últimos 6 meses, mis inversiones, mis certificados de depósito. Mientras revisábamos los documentos, algo me llamó la atención. Había varias consultas recientes sobre mis cuentas, solicitudes de información que no recordaba haber autorizado. «Señor Martínez, ¿quién hizo estas consultas?», pregunté, señalando las fechas marcadas en los papeles. Él revisó su computadora y frunció el ceño. «Según nuestros registros, fue su yerno, el señor Pablo Mendoza».
Él se presentó con una carta de autorización firmada por usted para obtener información sobre sus inversiones. Dijo que usted le había pedido que investigara algunas opciones de diversificación de cartera. Mi sangre se heló. Yo jamás había firmado tal autorización, jamás le había pedido a Pablo que hiciera esas consultas. ¿Podría mostrarme esa carta?, pedí, tratando de mantener la calma. El señor Martínez buscó en sus archivos y me mostró un documento con lo que parecía ser mi firma. Pero al examinarlo de cerca, pude ver pequeñas diferencias en la caligrafía. Alguien había falsificado mi firma, y había hecho un trabajo bastante convincente. Señor Martínez, yo nunca firmé este documento, le dije con voz firme. Su expresión cambió inmediatamente, pasando de la cordialidad a la preocupación profesional. ¿Está usted segura, señora Eugenia? Yo asentí categóricamente. Completamente segura. Quiero que revise todas las transacciones de mis cuentas en los últimos 6 meses. Cada movimiento, cada consulta, todo. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. No solo habían estado consultando información sobre mis cuentas, sino que había pequeñas transferencias que yo no recordaba haber autorizado. Cantidades no demasiado grandes, entre $50 y $200, retiradas en diferentes fechas y dispersas entre mis varias cuentas para no llamar la atención. En total, sumaban más de $3,000 en los últimos 4 meses. Señora Eugenia, esto es muy serio, me dijo el señor Martínez con expresión grave. Parece que alguien está accediendo a sus cuentas de manera fraudulenta. Tenemos que reportar esto inmediatamente y cambiar todas sus claves de acceso. Pero yo le pedí que esperara. Si Pablo se daba cuenta de que habíamos descubierto sus actividades, podría acelerar sus planes, o peor aún, desaparecer con Claudia antes de que pudiera obtener todas las evidencias. Necesito un favor muy importante, le dije al señor Martínez. Quiero que ponga alertas en todas mis cuentas, pero sin que nadie más se entere. Si alguien trata de hacer alguna transacción o consulta, quiero que me llame inmediatamente a mi teléfono celular, a cualquier hora del día o la noche. Él asintió, entendiendo la gravedad de la situación. También le pedí que preparara un reporte completo de todas las actividades sospechosas, con fechas, horarios y montos exactos. Voy a necesitar evidencia concreta de todo lo que ha estado pasando, le expliqué. Él me aseguró que tendría todo listo para el lunes siguiente. Cuando salí del banco, me sentía mareada por la magnitud de lo que había descubierto. No era solo que Claudia y Pablo estuvieran planeando robarme en el futuro. Ya habían empezado. Habían estado robándome poco a poco, de manera tan sutil que yo no me había dado cuenta. ¿Cuánto más habían tomado sin que yo lo supiera? Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, recordé todas las veces que Pablo se había ofrecido a ayudarme con mis trámites bancarios complicados. Doña Eugenia, permítame acompañarla al banco. Estas transacciones pueden ser confusas para alguien que no está acostumbrado al sistema moderno. Y yo, agradecida por su amabilidad, le había dado acceso a información que debería haber mantenido privada. También recordé cómo Claudia siempre insistía en que le diera mis contraseñas por si había una emergencia. Mamá, ¿qué pasa si te sientes mal y necesitamos acceder a tus cuentas para pagar algún medicamento urgente? Parecía tan lógico, tan cariñoso. Pero ahora entendía que habían estado recopilando sistemáticamente toda la información necesaria para robarme. Me fui a la cama esa noche con una mezcla de terror y determinación. Terror por descubrir que las 2 personas en las que más confiaba en el mundo me habían estado traicionando sistemáticamente. Pero también determinación de no permitir que me convirtieran en una víctima indefensa. Había descubierto la verdad, y ahora tenía que decidir qué hacer con ella. El lunes por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Durante el fin de semana había repasado mentalmente cada detalle de los últimos 3 años, y ahora tenía una imagen completa del engaño del que había sido víctima. Pero también tenía un plan. Si Claudia y Pablo querían jugar sucio, yo les iba a demostrar que una maestra jubilada con 70 años de experiencia en la vida podía ser más astuta de lo que imaginaban. Mi primera parada fue la oficina de mi abogado, Sebastián Torres, quien había manejado mis asuntos legales desde que Roberto falleció. Sebastián era un hombre honesto y discreto, hijo de una antigua alumna mía, y sabía que podía confiar en él completamente. Cuando llegué a su oficina sin cita previa, su secretaria me hizo pasar inmediatamente al ver mi expresión seria. Señora Eugenia,
Qué sorpresa verla por aquí, me dijo Sebastián con una sonrisa cálida que se desvaneció cuando vio mi rostro. Está todo bien. Me senté frente a su escritorio y, sin preámbulos, le conté todo lo que había descubierto. Su expresión fue cambiando gradualmente de sorpresa a indignación, y finalmente a determinación profesional. Esto es muy grave, señora Eugenia. Lo que me está describiendo constituye fraude, falsificación de documentos y abuso financiero contra una persona mayor. Son delitos federales con penas severas. Sebastián tomó notas mientras yo le relataba cada detalle: las conversaciones que había escuchado, las transacciones no autorizadas, la carta falsificada en el banco. Necesito que me ayude a proteger mis bienes de manera que ellos no puedan acceder a nada, pero sin que se den cuenta de que los hemos descubierto, le expliqué. Sebastián asintió y comenzó a diseñar una estrategia legal. Primero, crearíamos un fideicomiso revocable que protegería mis activos principales. Segundo, modificaríamos mi testamento para anular cualquier documento que pudieran haberme hecho firmar bajo engaños. Tercero, estableceríamos un sistema de monitoreo de todas mis cuentas financieras. También le recomiendo encarecidamente que contratemos un investigador privado, me dijo Sebastián. Necesitamos saber si Pablo tiene antecedentes penales, si ha hecho esto antes, si hay otras víctimas. Esta operación parece demasiado sofisticada para ser su primer intento. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Era posible que Pablo fuera un estafador profesional que se especializara en engañar a mujeres mayores? Esa misma tarde, mientras fingía estar tomando mi siesta habitual, recibí una llamada del investigador privado que Sebastián había contactado. Orlando Vega era un exdetective de policía con 30 años de experiencia en casos de fraude financiero. Su voz era grave y profesional cuando me explicó cómo procedería con la investigación. Señora Eugenia, necesito que me proporcione toda la información que tenga sobre Pablo Mendoza, su número de identificación, fecha de nacimiento, lugar de trabajo, cualquier detalle que pueda recordar. También voy a necesitar fotografías recientes de él y de su hija. Le prometí que le enviaría todo lo que tuviera para el día siguiente. Mientras hablaba con Orlando, escuché la llave en la puerta principal. Claudia y Pablo habían llegado para su visita de rutina del lunes por la tarde. Terminé rápidamente la llamada y me apresuré a salir de mi habitación, fingiendo que acababa de despertar de la siesta. ¡Qué sorpresa tan linda!, les dije con la sonrisa más convincente que pude componer. Pablo traía flores frescas, como siempre, y Claudia cargaba una bolsa con ingredientes para preparar mi cena favorita. «Hola, doña Eugenia», me dijo Pablo besándome la mejilla. «Traje estas rosas rojas porque me recordaron lo radiante que se veía usted en su cumpleaños». Su actuación era impecable, pero ahora yo podía ver la falsedad detrás de cada gesto calculado. «Mamá, ¿ya pensaste en lo que hablamos el viernes?», preguntó Claudia mientras desempacaba los víveres en la cocina. «Sobre el poder legal. Pablo dice que mientras más pronto lo hagamos, mejor protegida estarás». La urgencia en su voz era inconfundible, aunque tratara de disimularla con tono casual. «Sí, mi amor, he estado pensando mucho en eso», respondí, midiendo cuidadosamente mis palabras. «Creo que tienes razón. Una nunca sabe qué puede pasar a esta edad». Vi cómo intercambiaron una mirada rápida de satisfacción que creían que yo no había notado. «Pero me gustaría que mi abogado revise los documentos antes de firmar Anitin. Ya sabes que Sebastián ha manejado mis asuntos legales por años, y me sentiría más tranquila si él le da el visto bueno». La sonrisa de Pablo se tensó ligeramente. «Por supuesto, doña Eugenia. ¿Pero no cree que eso podría complicar las cosas innecesariamente? Estos son documentos estándar, muy simples. Además, los abogados a veces crean problemas donde no los hay, solo para justificar sus honorarios». «No te preocupes por los honorarios, Pablo», le dije con la voz más dulce que pude. «Sebastián es casi como un nieto para mí. Siempre me ha cuidado muy bien». Noté cómo la mandíbula de Pablo se tensó cuando mencioné que Sebastián era como familia. Claramente, no había esperado que yo insistiera en involucrar a un abogado. Claudia intervino rápidamente. «Claro, mamá. Si eso te hace sentir más cómoda, podemos hacer que el abogado revise todo. Solo queremos que estés tranquila y protegida». Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos, y pude ver la frustración que trataba de ocultar. Durante la cena que preparamos juntas, observé cada detalle de su comportamiento.
Pablo seguía siendo encantador en la superficie, pero ahora podía detectar la impaciencia que se filtraba en sus gestos. La forma en que tamborileaba los dedos sobre la mesa cuando creía que no estaba mirando, como sus ojos se endurecían cuando yo mencionaba cualquier cosa relacionada con mis finanzas o propiedades. «Doña Eugenia, ¿ha considerado alguna vez vender esta casa tan grande?», preguntó Pablo de repente, mientras servía el postre. «Quiero decir, es mucho mantenimiento para una persona sola. Podría mudarse a uno de esos apartamentos modernos para personas mayores, con servicios incluidos y seguridad las 24 horas». La sugerencia me sorprendió por su descaro. «¿Vender mi casa?», repetí, fingiendo considerar la idea. Nunca se me había ocurrido. Esta casa tiene tantos recuerdos. Aquí creciste tú, Claudia. Aquí viví con tu papá todos esos años felices. Vi cómo Claudia bajaba la mirada, quizás sintiendo un destello de culpa por lo que estaban planeando. «Exactamente por eso, mamá», dijo Claudia suavemente. «A veces aferrarse demasiado al pasado no nos deja disfrutar el presente. Además, piensa en todo el dinero que podrías tener disponible si vendieras. Podrías viajar, comprar cosas lindas, disfrutar realmente tus años dorados». «Es una idea interesante», admití, aunque por dentro me hervía la sangre. Querían que vendiera mi casa para tener acceso inmediato al dinero. Ya no se conformaban con robar poco a poco, querían el gran golpe. «¿Tú crees que podría obtener un buen precio por ella?». Pablo se animó visiblemente. «Oh, absolutamente. Con el mercado inmobiliario actual, esta propiedad podría valer fácilmente entre $500,000 y $600,000. Es una zona muy cotizada». La codicia en sus ojos era tan evidente que me sorprendió que hubiera logrado ocultarla durante tanto tiempo. «¡Guau! Tanto dinero», suspiré teatralmente. «Nunca imaginé que la casa valiera tanto. Quizás debería considerar seriamente la idea». Los vi intercambiar otra mirada, esta vez de triunfo prematuro. Creían que finalmente me habían convencido de entregarles todo en bandeja de plata. Esa noche, después de que se fueron, llamé a Orlando para reportar la conversación. «Señora Eugenia, esto confirma mis sospechas. Estos individuos tienen prisa por obtener acceso a sus bienes. Eso generalmente significa una de dos cosas: o tienen deudas urgentes que pagar, o están preparándose para huir del país una vez que obtengan lo que quieren». Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. Esto no era un plan improvisado nacido de la codicia casual. Era una operación calculada, probablemente ejecutada antes con otras víctimas. La pregunta que me atormentaba era si Claudia había sido cómplice desde el principio o si Pablo la había manipulado también a ella. ¿Mi hija era una víctima que se había convertido en cómplice, o era una estafadora nato que había estado esperando la oportunidad perfecta para robarme? «Orlando, necesito que acelere la investigación sobre el pasado de Pablo», le dije. «Tengo la sensación de que no tenemos mucho tiempo antes de que intensifiquen sus esfuerzos». Él me aseguró que tendría información preliminar en 48 horas. Mientras me preparaba para acostarme, reflexioné sobre lo surrealista que se había vuelto mi vida. Una semana atrás era una abuela feliz y confiada. Ahora era una detective aficionada tratando de atrapar a los estafadores que resultaron ser mi propia familia. Pero por primera vez en días, me sentí con control de la situación. Ya no era la víctima indefensa que ellos creían que era. El miércoles por la mañana, Orlando me llamó con noticias que me dejaron sin respiración. «Señora Eugenia, necesitamos reunirnos urgentemente. Lo que he descubierto sobre Pablo Mendoza es mucho peor de lo que imaginábamos». Su voz sonaba tensa, y pude percibir la gravedad de la situación. Acordamos encontrarnos en una cafetería discreta del centro de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde Claudia o Pablo pudieran verme. Llegué media hora antes de la cita, nerviosa y anticipando lo peor. Orlando apareció puntualmente, cargando un sobremanila grueso lleno de documentos. Su expresión sombría me confirmó que las noticias no serían buenas. «Señora Eugenia, Pablo Mendoza no es quien dice ser», comenzó sin preámbulos. «Su verdadero nombre es Pablo Ramírez, y tiene un historial criminal extenso». Abrió el sobre y comenzó a mostrarme fotografías y documentos oficiales. «Ha sido arrestado en 3 estados diferentes por fraude financiero, específicamente por estafar a mujeres mayores. Su modus operandi es siempre el mismo: se acerca a mujeres viudas o divorciadas a través de sus hijas, nietas o sobrinas.
corteja a la familiar joven, se casa rápidamente, y luego convence a la víctima mayor de que le dé acceso a sus finanzas. Las fotografías mostraban a Pablo en diferentes épocas, a veces con barba, otras veces con el cabello diferente, pero siempre con esa sonrisa encantadora que había usado para seducirme. En Luisiana, estafó a una viuda de 80 años sacándole $200,000 antes de desaparecer con su nieta. En Texas, convenció a una mujer de 75 años de que vendiera su rancho familiar, y se fugó con el dinero y su hija soltera. Ambas mujeres jóvenes posteriormente reportaron que las había amenazado y chantajeado. Sentí como si el mundo se desplomara bajo mis pies. ¿Está diciendo que Claudia también podría ser una víctima?, pregunté con voz temblorosa. Orlando asintió gravemente. Es muy posible, señora Eugenia. Según los reportes policiales, Pablo usa una combinación de seducción e intimidación para controlar a las mujeres jóvenes. Las convence de que lo que están haciendo es por amor, luego las amenaza cuando quieren retractarse. Pero mi hija parecía tan feliz, tan enamorada, murmuré, recordando los primeros días de su relación. Orlando sacó más documentos del sobre. Mire estas declaraciones de las víctimas anteriores. Todas describen el mismo patrón. Al principio, sus hijas o nietas parecían genuinamente enamoradas. Pablo es muy hábil manipulando emociones. Pero con el tiempo, las jóvenes se volvían retraídas, ansiosas, como si tuvieran miedo. Recordé cómo había cambiado Claudia en los últimos meses. Su risa había perdido espontaneidad, sus visitas se sentían forzadas, y varias veces la había sorprendido con expresión preocupada cuando creía que no la estaba observando. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hija?, pregunté, sintiendo una mezcla de furia hacia Pablo y compasión renovada hacia Claudia. Primero, necesitamos protegerla a usted y reunir evidencia suficiente para arrestar a Pablo, respondió Orlando. Luego podremos trabajar en rescatar a su hija de esta situación. Pero debo advertirle que será peligroso. Si Pablo sospecha que hemos descubierto su verdadera identidad, podría volverse violento o huir con Claudia. Orlando había preparado un plan detallado. Vamos a instalar cámaras ocultas en su casa y un dispositivo de grabación en su teléfono. Necesitamos documentar sus intentos de estafa en audio y video. También vamos a coordinar con el FBI, porque al cruzar líneas estatales, esto se convierte en un caso federal. Esa tarde, técnicos especializados vinieron a mi casa disfrazados como trabajadores del cable. Instalaron cámaras diminutas en el estudio, la sala y la cocina, todas conectadas a un sistema que se activaría automáticamente cuando detectara voces. También me dieron un teléfono especial que grabaría todas las conversaciones y las enviaría directamente a los investigadores. El jueves por la mañana, puse el plan en marcha. Llamé a Claudia y le dije que había tomado una decisión importante. Mi amor, he estado pensando mucho en lo que hablamos sobre el poder legal y vender la casa. Creo que ustedes tienen razón. Ya estoy muy mayor para manejar todas estas responsabilidades. Mi voz sonaba convincentemente frágil y resignada. Claudia parecía sorprendida por mi cambio de actitud. ¿En serio, mamá? ¿Estás segura? Su voz tenía una mezcla extraña de alivio y algo que sonaba como culpa. Sí, hijita. He decidido que quiero que ustedes se encarguen de todo. Confío en ustedes completamente. Las palabras me sabían amargas en la boca, pero era necesario para tender la trampa. Pablo y yo iremos esta tarde para hablar de los detalles, me dijo Claudia. Traeremos algunos documentos para que revises. Perfecto. Las cámaras estarían grabando cada palabra, cada gesto, cada evidencia de su plan criminal. Esa tarde llegaron puntuales, ambos con expresiones que intentaban parecer solícitas, pero que yo ahora reconocía como codicia mal disimulada. Pablo traía un maletín de cuero negro lleno de documentos legales. Doña Eugenia, qué sabia decisión ha tomado. Esto le va a dar mucha tranquilidad mental. Revisamos los papeles uno por uno. Había documentos para el poder legal, formularios para cambiar beneficiarios de mis pólizas de seguro, y papeles para poner la casa en venta. Todo estaba preparado meticulosamente, confirmando que habían estado planeando esto durante mucho tiempo. Solo necesitamos que firme aquí, aquí y aquí, me dijo Pablo, señalando las líneas marcadas con pequeñas etiquetas amarillas. Esperen un momento, dije, fingiendo dudas de último minuto. Esto me pone un poco nerviosa. ¿Están seguros de que es lo correcto?
Quería que hablaran más, que revelaran más detalles de su plan para las grabaciones. Pablo se inclinó hacia adelante con esa sonrisa paternalista que ahora me daba náuseas. Doña Eugenia, entiendo su nerviosismo. Es natural. Pero piense en esto. Si algo le pasa a usted mañana, Claudia quedaría perdida tratando de manejar todos estos asuntos legales y financieros. Esto la protege a ella también. Era una manipulación emocional perfecta, usando mi amor maternal para convencerme de entregarles todo. Además, mamá, agregó Claudia, una vez que vendamos la casa y organicemos tus inversiones, podrás mudarte a ese hermoso complejo de apartamentos que te enseñamos la semana pasada. Estarás mucho más cómoda y segura. Lo que no mencionaba era que en ese complejo yo estaría completamente aislada de mis amigos y vecinos, dependiente totalmente de ellos. ¿Y qué pasará con el dinero de la venta de la casa?, pregunté inocentemente. Pablo intercambió una mirada rápida con Claudia antes de responder. Lo invertiremos sabiamente para asegurar su futuro financiero. Tengo contactos en el mundo de las inversiones que pueden garantizar rendimientos excelentes. Sabía que invertir sabiamente significaba transferir el dinero a cuentas que ellos controlaran, probablemente en paraísos fiscales donde sería imposible rastrearlo. Suena maravilloso, murmuré, tomando la pluma que Pablo me ofrecía. Ustedes saben mucho más de estas cosas que yo. Cuando estaba a punto de firmar el primer documento, sonó el timbre de la puerta. ¿Esperan a alguien?, preguntó Pablo con evidente irritación. Oh, debe ser Sandra, dije, levantándome lentamente. Le dije que viniera para la hora del té. Se me olvidó completamente. La interrupción rompió el momento, y pude ver la frustración en los rostros de ambos. Quizás deberíamos hacer esto otro día, sugirió Claudia. Cuando tengas más privacidad. Pero yo insistí en que Sandra solo se quedaría unos minutos. Sandra, quien ya estaba al tanto de la situación gracias a mis conversaciones previas, jugó su papel perfectamente. Entró charlando alegremente sobre el clima y los chismes del vecindario, efectivamente saboteando la sesión de firma. Después de una hora de conversación trivial, Pablo y Claudia no tuvieron más remedio que marcharse, prometiendo regresar al día siguiente. Mañana terminamos todo esto, doña Eugenia, me dijo Pablo besándome la mejilla. Va a ver qué tranquila se va a sentir cuando todo esté resuelto. Sus palabras sonaron como una amenaza velada, y por primera vez sentí miedo real de lo que podría pasar si descubría que yo sabía la verdad. Esa noche, Orlando me llamó para confirmar que todas las grabaciones habían sido capturadas perfectamente. Tenemos evidencia sólida de intento de fraude, señora Eugenia. Mañana, cuando regresen, estaremos listos para actuar. El viernes amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la tormenta que se avecinaba en mi vida. Me levanté temprano, sabiendo que este sería el día del confronto final. Orlando había confirmado que los agentes federales estarían posicionados alrededor de mi casa, listos para intervenir en el momento preciso. Yo tenía que seguir actuando como la anciana ingenua hasta que tuviéramos evidencia suficiente para arrestar a Pablo. A las 10 de la mañana, Claudia me llamó para confirmar que vendrían al mediodía. Mamá, ¿estás lista para firmar esos documentos? Pablo dice que es importante hacerlo hoy porque el lunes algunos de esos papeles pierden validez. La urgencia en su voz era palpable, y me preguntaba si ella sabía realmente lo que significaban esos documentos o si Pablo la estaba manipulando también a ella. Sí, mi amor. Estoy lista, le respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo a través del teléfono. He pensado mucho en todo lo que me dijeron, y ustedes tienen razón. Ya es hora de que una vieja como yo deje que las personas más jóvenes y capaces se encarguen de estas cosas complicadas. Cuando llegaron, pude notar inmediatamente que algo había cambiado en la dinámica entre ellos. Pablo parecía más tenso, más controlador, y Claudia se veía pálida y nerviosa. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo. Por primera vez me pregunté si Pablo había mostrado su verdadera naturaleza amenazante con mi hija. Buenos días, doña Eugenia, me saludó Pablo con su sonrisa habitual, pero noté que sus ojos examinaban rápidamente la casa, como si buscara algo fuera de lugar. Espero que haya dormido bien. Hoy es un día muy importante para su futuro financiero. Cargaba el mismo maletín negro, pero esta vez también traía una laptop y algunos dispositivos electrónicos que no reconocí. Mamá, ¿estás segura de que quieres hacer esto?,
preguntó Claudia de repente, y su pregunta me sorprendió tanto a mí como evidentemente a Pablo. Él la miró con una expresión que duró solo un segundo, pero que fue suficiente para confirmar mis sospechas. Había amenaza en esos ojos, una advertencia silenciosa pero clara. Por supuesto que está segura, intervino Pablo rápidamente, antes de que yo pudiera responder. Hemos hablado de esto durante semanas. Doña Eugenia entiende que esto es lo mejor para todos. La forma en que enfatizó todos mientras miraba fijamente a Claudia me hizo entender que mi hija estaba siendo coaccionada tanto como yo. Nos sentamos en la mesa del comedor, donde Pablo extendió todos los documentos con eficiencia profesional. Muy bien, empecemos con el poder legal general. Este documento le da a Claudia y a mí la autoridad para manejar todas sus cuentas bancarias, inversiones y propiedades. Señaló una línea al final de la primera página. Firme aquí, por favor. Tomé la pluma, fingiendo examinar el documento con confusión. Pablo, hijo, ¿podrías explicarme exactamente qué significa esto? Mi abogado siempre me dice que lea todo antes de firmar. La mención de Sebastián claramente lo molestó, y vi cómo su mandíbula se tensó. Doña Eugenia, ya le expliqué todo esto ayer. Significa que nosotros nos encargaremos de pagar sus cuentas, manejar sus inversiones, todo eso. Usted no tendrá que preocuparse por nada nunca más. Su tono se había vuelto ligeramente impaciente, y noté cómo Claudia se encogía en su silla. Pero si firmo esto, ¿significa que ya no puedo tomar decisiones sobre mi propio dinero?, pregunté, fingiendo más confusión. Pablo respiró profundamente, claramente luchando por mantener su compostura. No, doña Eugenia. Usted siempre tendrá voz en las decisiones importantes. Nosotros solo la ayudaremos con los detalles técnicos. Era una mentira descarada, y todos en esa mesa lo sabíamos. El poder legal que me estaba presionando a firmar les daría control absoluto sobre todos mis activos. ¿Y este otro documento?, pregunté, señalando el siguiente papel. Este es para poner su casa en venta, explicó Pablo. Una vez que firmemos el contrato con la inmobiliaria, podremos obtener el mejor precio posible en el mercado actual. ¿Cuánto tiempo tengo para cambiar de opinión sobre la venta?, pregunté inocentemente. Pablo intercambió otra mirada con Claudia antes de responder. Bueno, una vez que firme el contrato, será vinculante. Pero no se preocupe, doña Eugenia. Esta decisión va a cambiar su vida para mejor. En ese momento, Claudia habló inesperadamente. Mamá, si no estás completamente segura, podemos esperar. No hay prisa. Pablo la miró con una expresión tan fría que me hizo temblar. Claudia, ya hablamos de esto. Tu madre ha tomado una decisión inteligente y madura. No debemos confundirla con dudas de último minuto. No, Pablo, mi hija tiene razón, dije, fingiendo reflexionar. Esto es muy importante. Quizás debería llamar a Sebastián para que venga y revise todo conmigo. La sugerencia hizo que Pablo se pusiera visiblemente tenso. Doña Eugenia, eso no es necesario. Estos son documentos estándar. Además, si llamamos al abogado ahora, tendríamos que posponer todo otra semana, y algunos de estos papeles van a expirar. ¿Expirar?, pregunté. ¿Por qué expirarían? Pablo se dio cuenta de que había cometido un error. No había razón lógica para que documentos legales básicos tuvieran fecha de expiración. Me refiero a las condiciones favorables del mercado inmobiliario. Las tasas de interés van a subir la semana próxima. Era otro invento, y su nerviosismo creciente me confirmó que estaba desesperado por completar la estafa ese mismo día. Déjame llamar a Sebastián, insistí, dirigiéndome hacia el teléfono. Solo quiero que me confirme que todo está bien. No, gritó Pablo, y por primera vez su máscara de yerno encantador se resquebrajó completamente. Claudia y yo nos sobresaltamos por su reacción violenta. Se dio cuenta inmediatamente de su error y trató de componer su expresión. Perdón, doña Eugenia. No quise sonar tan brusco. Es solo que, bueno, los abogados siempre complican las cosas simples. Pero ya era demasiado tarde. Su verdadera naturaleza había salido a la superficie, y ahora Claudia lo miraba con horror creciente. Pablo, ¿por qué estás tan alterado?, preguntó mi hija con voz temblorosa. Si esto es realmente lo mejor para mamá,
No debería haber problema en que su abogado lo revise. Claudia, no empieces con dudas ahora, le respondió Pablo con una voz que ya no intentaba disimular su tono amenazante. Hemos trabajado demasiado duro para llegar a este punto. Tu madre va a firmar esos papeles hoy. Punto final. La forma en que la miró hizo que mi hija se encogiera visiblemente de miedo. En ese momento supe que tenía que actuar. Mi hija estaba siendo intimidada ante mis propios ojos, y ya no podía fingir ser la anciana indefensa. Pablo, dije con una voz que ya no temblaba, creo que es hora de que hablemos con honestidad. Se volvió hacia mí con sorpresa. ¿Qué quiere decir, doña Eugenia? Pero algo en mi expresión le dijo que el juego había terminado. Quiero decir que sé exactamente quién eres, Pablo Ramírez. Sé lo que les hiciste a esas mujeres en Luisiana y Texas. Y sé que has estado robando dinero de mis cuentas durante meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pablo se quedó inmóvil por unos segundos, procesando el hecho de que había sido descubierto. Luego, lentamente, su expresión cambió por completo. La máscara del yerno encantador desapareció, reemplazada por algo frío y calculador que me aterrorizó. ¿Cuánto tiempo has sabido?, preguntó con una voz que ya no tenía nada de la calidez fingida de antes. Claudia nos miraba a ambos con confusión total. ¿De qué están hablando? ¿Pablo Ramírez? ¿Qué mujeres en Luisiana? Su voz se volvía más aguda con cada pregunta, y pude ver el momento exacto en que comenzó a entender que había sido engañada tanto como yo. Pablo se levantó bruscamente de la mesa, derribando su silla. Esto se acabó, murmuró, más para sí mismo que para nosotras. Tengo que pensar. Comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, y por primera vez sentí miedo real de lo que podría hacer un hombre desesperado que se sabía atrapado. Claudia, le dije suavemente a mi hija, necesitas alejarte de él. Ahora. Pero Pablo se volvió hacia nosotras con una expresión que nunca olvidaré. Nadie va a ningún lado, dijo con voz peligrosamente calmada. Necesito tiempo para resolver esto. La atmósfera en la habitación se volvió densa y peligrosa. Pablo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y por primera vez pude ver al verdadero depredador que se había escondido detrás de la fachada del yerno perfecto. Claudia estaba en shock, mirándolo como si viera a un completo extraño, lo cual, me di cuenta, era exactamente lo que estaba pasando. Pablo, por favor, explícame qué está pasando, le suplicó mi hija con voz quebrada. ¿Quién es Pablo Ramírez? ¿De qué está hablando mamá? Pero él la ignoró completamente, enfocado en evaluar sus opciones. Pude ver su mente trabajando, calculando, buscando una salida de la trampa en la que se había metido. Tú, me señaló con el dedo, su voz cargada de veneno. ¿Cuánto tiempo llevas espiándome? ¿Con quién has estado hablando? Se acercó a mí con pasos amenazantes. Instintivamente retrocedí. ¿Fue el abogado? Ese entrometido de Sebastián te llenó la cabeza de ideas. Pablo, aléjate de mi madre, gritó Claudia, levantándose de su silla. Pero él se volvió hacia ella con una expresión que la hizo retroceder inmediatamente. Cállate. Esto es tu culpa también. Se suponía que mantuvieras a la vieja distraída mientras yo terminaba de arreglar los documentos. Pero no, tenías que desarrollar escrúpulos en el último momento. Las palabras de Pablo cayeron sobre Claudia como bofetadas. ¿Mi culpa? ¿De qué estás hablando? Yo pensé que realmente la amabas, que nos amabas a las dos. Su voz se quebró al darse cuenta de la magnitud del engaño. Todo este tiempo, nunca sentiste nada real por mí. Pablo se rió con una crueldad que me heló la sangre. ¿Amor? Claudia, eres un medio para un fin, nada más. Una herramienta útil para llegar a la verdadera ganancia. Señaló hacia mí con desprecio. Ella y su casa de $500,000, sus ahorros, sus inversiones. Tú solo eras la llave para abrir esa caja fuerte. Vi cómo el corazón de mi hija se rompía en tiempo real. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras la verdad la golpeaba como un tsunami. Pero me dijiste que me amabas. Hicimos planes, hablamos de tener hijos, de construir una vida juntos. Su voz se volvía más pequeña con cada palabra. Planes, repitió Pablo con sarcasmo. Los únicos planes que tengo incluyen estar muy lejos de aquí con el dinero de tu madre antes de que alguien se dé cuenta de que he desaparecido. Y si hubiera funcionado como se suponía, tal vez te habría llevado conmigo.
Pero ahora. Su mirada se endureció peligrosamente. En ese momento, escuché un ruido muy sutil en la puerta trasera. Los agentes federales debían estar posicionándose, esperando la señal acordada. Necesitaba mantener a Pablo hablando, conseguir que confesara todo para las grabaciones mientras esperaba el momento adecuado para activar la alerta. ¿Qué les pasó a las otras mujeres?, pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. A las de Luisiana y Texas. Pablo me miró con sorpresa genuina. Vaya, la abuelita hizo su tarea. ¿Cómo demonios averiguaste eso? Las investigué, mentí parcialmente. Después de escuchar tu conversación telefónica con Claudia el día de mi cumpleaños. Su expresión cambió a una mezcla de furia e incredulidad. ¿Escuchaste esa conversación? ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque necesitaba estar segura. Necesitaba evidencia. Mi voz se volvió más firme. Y ahora la tengo. Todo ha sido grabado, Pablo. Cada palabra que has dicho hoy, cada confesión, cada amenaza. Era un farol parcial, pero esperaba que funcionara. La cara de Pablo se transformó en una máscara de furia. Maldita vieja entrometida. Se abalanzó hacia mí, pero Claudia se interpuso entre nosotros. No la toques, gritó mi hija con una valentía que no sabía que poseía. Ya has hecho suficiente daño. Pablo la empujó violentamente, y Claudia cayó contra la mesa, derribando los documentos al suelo. Quítate de mi camino. Esto es culpa tuya tanto como de ella. Si no hubieras empezado con dudas estúpidas en el último momento, ya habríamos terminado y estaríamos lejos de aquí. Se dirigió hacia la laptop que había traído, comenzando a guardar frenéticamente los documentos. Voy a encontrar esos archivos de grabación y los voy a destruir. Y luego ustedes dos van a firmar esos documentos, quieran o no. Sacó algo de su chaqueta que me hizo contener la respiración. Era un cuchillo pequeño pero claramente afilado. Pablo, por favor, suplicó Claudia desde el suelo, con sangre goteando de un corte en su labio. No hagas esto peor de lo que ya es. Solo vete. Desaparece y nunca más tendrás que vernos. Pero él estaba más allá de la razón ahora, consumido por la desesperación de un animal acorralado. No. He invertido 3 años de mi vida en este plan. 3 años fingiendo que me importaba esta familia patética. No me voy a ir con las manos vacías. Se acercó a mí con el cuchillo, sus ojos brillando con una locura que me aterrorizó. ¿Vas a firmar esos papeles ahora mismo, anciana, o vas a lamentar el día en que decidiste meterte conmigo? En ese momento crítico, recordé las instrucciones de Orlando. Tenía un botón de pánico escondido en el bolsillo de mi blusa. Discretamente, logré presionarlo mientras Pablo revisaba frenéticamente su laptop. La señal había sido enviada. Los agentes sabían que estábamos en peligro inmediato. Está bien, Pablo, dije con voz temblorosa, fingiendo rendirme. Firmaré lo que quieras. Solo no lastimes a Claudia. Esperaba ganar tiempo hasta que llegara la ayuda. Él sonrió con satisfacción cruel, creyendo que había ganado. Así me gusta. Sabía que entrarías en razón cuando vieras las cosas desde la perspectiva correcta. Se acercó con los documentos, sosteniendo aún el cuchillo amenazadoramente. Firma aquí, aquí y aquí. Y ni se te ocurra intentar algo estúpido. Pero justo cuando tomé la pluma, escuchamos sonidos inequívocos en el exterior. Pasos corriendo, voces autoritarias, el inconfundible ruido de vehículos policiales llegando rápidamente. Pablo se congeló, entendiendo inmediatamente lo que significaba. «Me tendiste una trampa», gritó, volviendo el cuchillo hacia mí con furia homicida. «FBI. Abran la puerta», gritaron desde afuera. Pablo nos miró a Claudia y a mí con ojos de loco, claramente calculando si podía usarnos como rehenes o si debía intentar huir. «Esto no ha terminado», murmuró peligrosamente. «Si voy a caer, me voy a llevar a alguien conmigo». Se dirigió hacia Claudia, que estaba tratando de levantarse del suelo. «Tú me arruinaste todo con tus dudas de última hora», le gritó. «Si hubieras mantenido la boca cerrada y seguido el plan, nada de esto habría pasado». Levantó el cuchillo hacia mi hija, y en ese momento supe que tenía que actuar. Con una fuerza que no sabía que aún poseía a los 70 años, me levanté de la silla y me abalancé sobre Pablo,
gritando para alertar a los agentes sobre la situación crítica. «Está armado. Tiene un cuchillo». Mi grito fue seguido inmediatamente por el sonido de la puerta principal siendo derribada. «FBI, suelten las armas». Los agentes irrumpieron en la habitación justo cuando Pablo y yo luchábamos por el control del cuchillo. Claudia gritaba desde el suelo, y el caos total se apoderó de mi tranquila casa familiar. El enfrentamiento duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Los agentes federales se movieron con precisión militar, rodeando a Pablo mientras yo me alejaba tambaleándome hacia donde Claudia yacía en el suelo. «Suelte el arma». «Manos arriba», gritaron múltiples voces al unísono, pero Pablo estaba demasiado desesperado para rendirse fácilmente. «Aléjense o la mato», aulló Pablo, sosteniendo el cuchillo contra su propio cuello en un gesto de desesperación absoluta. Su plan perfecto se había desmoronado completamente, y ahora enfrentaba años de prisión federal. Los agentes mantuvieron sus armas apuntadas hacia él, pero no se acercaron más, evaluando cuidadosamente la situación. Orlando apareció detrás de los agentes, coordinando la operación con profesionalismo calmado. Pablo Ramírez, también conocido como Pablo Mendoza, está arrestado por fraude financiero federal, falsificación de documentos y amenazas con arma blanca. Su voz resonó con autoridad en mi sala, transformando mi hogar en una escena de crimen activa. Mientras los agentes negociaban con Pablo, yo me arrodillé junto a Claudia, quien sollozaba incontrolablemente. «Mija, ¿estás herida? ¿Te duele algo más aparte del labio?», le pregunté, examinando su rostro con manos temblorosas. Ella negó con la cabeza, pero sus lágrimas no paraban de fluir. «Mamá, lo siento tanto. No sabía, te juro que no sabía quién era realmente». «Lo sé, mi amor, lo sé», la consolé, abrazándola con fuerza. «Él te engañó tanto como a mí. Es un manipulador profesional». Pero incluso mientras la consolaba, una parte de mí seguía procesando la traición. Durante meses, Claudia había participado en conversaciones sobre robarme, había estado presente cuando Pablo revisaba mis documentos financieros, había traído los papeles para que yo firmara mi propia ruina. La negociación con Pablo tomó casi una hora. Los profesionales en crisis trajeron a un psicólogo especializado en situaciones de rehenes, aunque técnicamente Pablo solo se tenía a sí mismo como rehén. Finalmente, agotado y enfrentando la realidad inevitable de su captura, dejó caer el cuchillo y se rindió. Los agentes lo sometieron inmediatamente, esposándolo mientras le leían sus derechos. Pablo Ramírez queda arrestado por los cargos de fraude financiero contra personas mayores, falsificación de documentos oficiales, robo de identidad y amenazas con arma blanca. Tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Las palabras sonaron como música celestial en mis oídos. Mientras se llevaban a Pablo, él nos gritó una última amenaza. «Esto no termina aquí. Conozco gente que va a venir a buscarlas. Van a lamentar haber arruinado mis planes». Los agentes lo silenciaron rápidamente, pero sus palabras me sembraron una nueva semilla de miedo. ¿Había otros involucrados en esta operación? Orlando se acercó a nosotras una vez que la escena estuvo asegurada. «Señora Eugenia, ¿está herida? ¿Necesita atención médica?». Negué con la cabeza, aunque me sentía como si hubiera envejecido 10 años en una sola tarde. «Estoy bien físicamente, pero necesito saber si estamos realmente seguras. ¿Ese hombre trabajaba solo?». «Esa es una excelente pregunta», respondió Orlando con expresión seria. «Hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante las últimas semanas, y parece que tenía contactos con una red más amplia de estafadores. Vamos a mantener vigilancia en su casa durante los próximos días mientras investigamos completamente todas sus conexiones». Los técnicos forenses comenzaron a procesar la escena, fotografiando todo, recolectando los documentos fraudulentos y recuperando la laptop de Pablo que contenía evidencia crucial. «Señora Eugenia, vamos a necesitar que venga a la oficina federal mañana para hacer una declaración completa», me informó Orlando. «Su testimonio será fundamental para construir un caso sólido contra él». Claudia finalmente había dejado de llorar, pero se veía devastada emocionalmente. «Mamá, ¿me puedes perdonar algún día?», me preguntó con voz rota. «Sé que participé en esto, aunque no entendiera completamente lo que estaba pasando. Debería haber hecho más preguntas,
Debería haber sospechado cuando él se mostró tan interesado en tus finanzas. La pregunta me partió el corazón porque no tenía una respuesta simple. Por un lado, Claudia había sido manipulada por un estafador profesional que sabía exactamente cómo explotar las emociones y vulnerabilidades de las mujeres jóvenes. Por otro lado, había participado en conversaciones sobre mi dinero, había traído documentos legales para que yo firmara, había estado presente durante meses de planificación. Claudia, necesito tiempo para procesar todo esto, le dije honestamente. Te amo, eres mi hija, pero esto va a requerir mucha sanación de ambas partes. Tú también fuiste víctima de Pablo, pero también participaste en cosas que me lastimaron profundamente. Ella asintió, entendiendo que el perdón completo no llegaría inmediatamente. Orlando nos explicó que Pablo enfrentaba cargos federales que podrían resultar en décadas de prisión. Hemos confirmado que ha estafado a al menos 6 mujeres mayores en los últimos 10 años, robando un total de más de $2 millones. Su caso contra él es muy sólido, especialmente con todas las grabaciones que obtuvimos hoy. También nos informó sobre algo que me sorprendió. Pablo había estado transmitiendo información sobre mí a otros miembros de su red criminal. Encontramos evidencia de que estaba compartiendo detalles sobre sus propiedades y finanzas con otros estafadores, posiblemente para futuras operaciones o como respaldo en caso de que este plan fallara. Esa revelación me aterrorizó. ¿Significa eso que otras personas pueden venir a intentar estafarme? Orlando asintió gravemente. Es una posibilidad real. Por eso vamos a mantener vigilancia y le recomiendo encarecidamente que cambie todas sus rutinas durante las próximas semanas. No salga sola, varíe sus horarios y reporte cualquier contacto sospechoso inmediatamente. Los paramédicos revisaron a Claudia y limpiaron el corte en su labio, pero no requería puntos. Físicamente está bien, me informó el paramédico. Pero les recomiendo que consideren terapia psicológica para procesar el trauma de esta experiencia. Tanto Claudia como yo sabíamos que tendríamos que lidiar con las cicatrices emocionales durante mucho tiempo. Cuando finalmente todos los oficiales se fueron, la casa se sintió extrañamente vacía y silenciosa. Los muebles estaban desordenados, había marcas de huellas dactilares en polvo en varias superficies, y los documentos fraudulentos habían sido llevados como evidencia. Era como si un huracán hubiera pasado por mi tranquila vida. Sandra llegó esa noche después de que Orlando la llamara para informarle sobre los eventos del día. Eugenia, mi amor, ¿estás bien?, me preguntó, abrazándome con fuerza. No puedo creer todo lo que has pasado. Eres la mujer más valiente que conozco. Su presencia me consoló enormemente después del día más traumático de mi vida. Claudia se quedó esa noche en la casa, durmiendo en su antigua habitación como cuando era adolescente. Ninguna de las dos pudo dormir realmente, cada ruido nos sobresaltaba, cada sombra parecía amenazante. La realidad de lo cerca que habíamos estado del desastre total se hacía más clara con cada hora que pasaba. Mamá, me dijo Claudia en la oscuridad de la madrugada, voy a hacer todo lo que pueda para compensar esto. Sé que no puedo deshacer lo que pasó, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de recuperar tu confianza. Su voz estaba llena de determinación genuina, pero yo sabía que las palabras eran fáciles. Los actos serían lo que realmente importaría. Mientras yacía en mi cama esa noche, reflexioné sobre cómo una conversación telefónica accidentalmente escuchada había salvado no solo mi futuro financiero, sino posiblemente mi vida. Si no hubiera regresado por mi teléfono ese día, si no hubiera escuchado a Claudia y Pablo planeando robarme, ahora estaría sin hogar, sin dinero, y completamente a su merced. Pero también pensé en las otras víctimas de Pablo, las mujeres que no habían tenido mi suerte de descubrir el engaño a tiempo. Mujeres que ahora vivían en la pobreza porque confiaron en el hombre equivocado. Mi caso no era solo sobre justicia personal, era sobre proteger a otras mujeres mayores de depredadores como Pablo Ramírez. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, siendo dueña de mis propias decisiones. El juicio de Pablo había terminado la semana anterior con una sentencia de 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Las otras víctimas habían testificado, y la evidencia era tan abrumadora que sus abogados recomendaron declararse culpable para evitar una sentencia aún más severa. La mañana era hermosa, con rayos dorados de sol filtrándose por las cortinas que yo misma había elegido, en la casa que nadie me había quitado. Me levanté lentamente,
no por debilidad sino por el placer de saborear cada momento de libertad y autonomía que había estado tan cerca de perder. Mis rutinas matutinas habían cambiado completamente desde el incidente. Sandra llegó puntualmente a las 9, como había hecho cada mañana durante los últimos meses. Nuestra amistad se había profundizado enormemente a través de esta crisis, y ahora compartíamos un desayuno diario que se había convertido en el momento más preciado de mi día. «Buenos días, guerrera», me saludó con esa sonrisa que siempre lograba alegrarme. Era su forma cariñosa de recordarme la fuerza que había descubierto en mí misma. «Buenos días, mi querida amiga», le respondí, sirviendo el café en las tazas que habían pertenecido a mi madre. Cada objeto en mi casa había recuperado su significado especial después de haber estado tan cerca de perderlo todo. «¿Leíste el artículo en el periódico de hoy?». Sandra asintió con satisfacción. El caso de Pablo había generado cobertura mediática significativa, y mi historia se había convertido en un ejemplo de cómo las personas mayores podían protegerse contra estafadores. El FBI había descubierto que la red criminal de Pablo era mucho más extensa de lo que inicialmente habían imaginado. Tenía cómplices en 4 estados diferentes, y habían identificado a más de 20 víctimas adicionales. Mi testimonio había sido crucial para desmantelar toda la operación, y varias otras mujeres habían recuperado al menos parte de sus ahorros robados gracias a las cuentas bancarias que lograron rastrear. «Eugenia, has salvado a muchas mujeres de pasar por lo mismo que tú viviste», me recordó Sandra mientras hojeábamos los recortes de periódico que había estado coleccionando. «Tu valentía no solo te protegió a ti, protegió a desconocidas que ni siquiera saben que existes». Esas palabras me llenaban de un orgullo profundo y una sensación de propósito que no había experimentado en años. Mi relación con Claudia había sido el aspecto más complicado de recuperar después de todo lo ocurrido. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Ella había estado tan devastada por descubrir que había sido manipulada por Pablo que entró en una depresión severa. Buscó ayuda psicológica inmediatamente, y poco a poco comenzamos el proceso de reconstruir nuestra relación madre-hija. Las sesiones de terapia familiar que asistimos juntas fueron dolorosas pero necesarias. Claudia tuvo que enfrentar cómo su necesidad desesperada de amor y aprobación la había hecho vulnerable a la manipulación de Pablo. Yo tuve que procesar no solo la traición, sino también mi propio papel en crear una dinámica donde ella se sintiera obligada a protegerme incluso cuando eso significaba participar en algo que intuía que estaba mal. «Mamá, sé que te lastimé profundamente, y entiendo si nunca puedes confiar en mí completamente otra vez», me había dicho Claudia durante una de nuestras sesiones más difíciles. «Pero quiero que sepas que cada día trabajo en convertirme en la hija que mereces, en la persona que debería haber sido todo este tiempo». Sus palabras venían de un lugar de dolor genuino y determinación real de cambiar. La recuperación había sido gradual pero constante. Claudia había encontrado un nuevo trabajo en otra ciudad, parcialmente para darme espacio, pero también para empezar fresca en un lugar donde nadie conociera su historia con Pablo. Nos hablábamos por teléfono 3 veces por semana, y sus visitas mensuales habían vuelto a tener la calidez natural que habíamos perdido durante los años de manipulación de Pablo. Durante estos meses, también había recibido contactos inesperados de algunas de las otras víctimas de Pablo. Una mujer llamada Alicia de Luisiana me había llamado para agradecerme por mi testimonio, que había ayudado a que recuperara parte del dinero que Pablo le había robado. «Señora Eugenia, usted es mi heroína», me había dicho con voz emocionada. Si no hubiera sido por su valentía de enfrentarlo, yo nunca habría recuperado nada. Esos contactos me habían llevado a tomar una decisión importante sobre cómo usar esta experiencia traumática para algo positivo. Con la ayuda de Sebastián, había establecido una pequeña fundación para educar a personas mayores sobre las señales de advertencia de estafas financieras. Daba charlas mensuales en centros comunitarios, compartiendo mi historia y enseñando a otros cómo protegerse. Lo más importante que aprendí, les decía a mis audiencias, es que está bien hacer preguntas difíciles, incluso a las personas que amamos. Si alguien realmente nos quiere, entenderá nuestra necesidad de protegernos. Veía las caras en el público asintiendo, reconociendo sus propias experiencias en mi relato. Orlando se había convertido en un amigo inesperado a través de este proceso. Me visitaba ocasionalmente para contarme sobre los progresos del caso y para verificar mi seguridad. «Señora Eugenia, en mis 30 años de carrera, nunca había visto a una víctima transformar una experiencia traumática en algo tan poderoso para ayudar a otros», me había dicho durante su última visita. Mi casa había sido renovada completamente después del incidente.
No porque estuviera dañada, sino porque quería reclamar cada espacio que Pablo había contaminado con su presencia. El estudio donde había escuchado esa conversación devastadora ahora era mi oficina para la fundación, llena de cartas de agradecimiento de personas que habían evitado estafas después de asistir a mis charlas. Las mañanas solitarias que antes me llenaban de melancolía ahora las disfrutaba como momentos de paz y reflexión. Había redescubierto mi amor por la jardinería, y mi patio trasero se había convertido en un oasis de flores coloradas y hierbas aromáticas. Cada planta que crecía se sentía como una pequeña victoria contra aquellos que habían tratado de robarme mi futuro. Sandra y yo habíamos planeado un viaje a Europa para el próximo año, algo que siempre habíamos soñado hacer pero que nunca nos habíamos atrevido a realizar. A los 71, ¿por qué esperar más?, me había dicho Sandra con esa determinación que tanto admiraba. El dinero que Pablo había intentado robar ahora financiaría aventuras que enriquecerían nuestras vidas de maneras que él nunca podría haber imaginado. Esta mañana en particular tenía algo especial. Era exactamente un año desde el día que escuché esa conversación telefónica que cambió todo. Claudia vendría a almorzar, trayendo flores frescas y una comida casera que prepararíamos juntas. Nuestra relación nunca sería exactamente igual que antes, pero en algunos aspectos era más profunda y honesta que nunca. Mientras terminaba mi café y preparaba el día, reflexioné sobre la transformación extraordinaria que había experimentado. Un año atrás era una mujer vulnerable, confiada hasta la ingenuidad, fácil de manipular por cualquiera que mostrara un poco de cariño fingido. Hoy era una mujer que conocía su propio valor, que había enfrentado el peligro con valentía y que usaba su experiencia para proteger a otros. El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Claudia, confirmando nuestra cita del almuerzo. «Te amo, mamá», me dijo antes de colgar, y por primera vez en más de un año, esas palabras sonaron completamente genuinas, libres de cualquier agenda oculta o manipulación. «Yo también te amo, mi hija», le respondí, y lo dije en serio. Me dirigí al espejo del recibidor y me miré a los ojos. La mujer que me devolvía la mirada era diferente de la que había estado allí un año atrás. Sus ojos tenían más profundidad, más sabiduría, más fuerza. Había cicatrices emocionales que nunca desaparecerían completamente, pero también había una confianza nueva en su capacidad de enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. «Hoy estoy sola», me dije a mi reflejo, repitiendo las palabras que habían cerrado mi testimonio en el juicio de Pablo. «Pero por primera vez en años, estoy completamente en paz». Y era verdad. Había aprendido que estar sola no significaba estar indefensa, y que la verdadera seguridad venía no de depender ciegamente de otros, sino de conocer mi propia fuerza y valor.